Los 9 niveles milagrosos de ángeles, revelando la aparición divina de los seres celestiales. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el rey Ezequías ascendió al trono de Jerusalén, en un tiempo de sufrimiento y angustia. La sombra del imperio asirio, liderado por Sennacherib, amenazaba su ciudad, marcada por el eco de un coloso ejército que rodeaba las murallas de Jerusalén, clamando a la rendición. El pueblo, temeroso, miraba entre sombras, mientras el rey, hombre de Dios y ejemplo de justicia, luchaba en su corazón entre el deber y la desesperación. La atmósfera era tensa, el miedo palpable, mientras el rey Ezequías se dirigía al templo, donde sentiría la cercanía del Altísimo. «Oh Señor Dios de Israel», clamó Ezequías, sus ojos se alzaron al cielo, buscando la mirada benévola de Dios. «Tú eres el único Dios de todos los reinos de la tierra». Recordó las promesas que había escuchado a través de las generaciones. ¿No has sido fiel a tu pueblo en tiempos de angustia? Continuó su súplica, mientras el llanto de niños y ancianos resonaban en sus oídos. Desde el altar del templo confiaba en que la gloria del Señor estaba por manifestarse en medio de su pueblo quebrantado. Los mensajeros de Sennacherib, burlándose ante los muros, traían un mensaje de odio y renuncia. «¿Qué confianza tienes en el Señor?», susurraban en las noches oscuras. Ezequías cerró los ojos, aferrándose a la esperanza, recordando las palabras del profeta Isaías. «No temáis, porque aquellos que están con nosotros son más de los que están con ellos». Silencios y ecos llenaban el templo, como si el cielo preparara el escenario para una obra divina. Esa noche, cuando la luna iluminaba tenuemente las piedras de la ciudad, el rey sintió un manto de silencio rodeándole, un silencio que parecía vibrar con la presencia de lo sobrenatural. En los cielos, algo comenzaba a moverse. En lo alto, un ángel del Señor desciende, irrumpiendo en el misterio del alba. Las alas brillaban como el fuego, reflejando la gloria del Altísimo, trayendo consigo una paz que sobrepasa todo entendimiento. El amanecer trajo consigo un estremecimiento que atravesó las murallas. Ezequías, en postura de súplica, sentía que la mano de Dios estaba por actuar. Desde el templo, los ciudadanos comenzaron a murmurarse unos a otros, inquietos por un temblor misterioso que sacudía sus corazones. Mientras tanto, el mundo espiritual se alineaba para un milagro, como un susurro divino resonando en la creación. En un acto que desafiaba cualquier comprensión humana, el ángel, enviado por el Señor, se detuvo ante el campamento de los asirios. Al amanecer, lamentos y gritos desearon romper el aire. Cuando los habitantes de Jerusalén miraron hacia el horizonte, se encontraron con una escena indescriptible. El ejército asirio yacía en el suelo, 185.000 guerreros caídos, una clara señal de la intervención divina. El poder del Señor, activo a través de su mensajero, había realizado un milagro que jamás podrían olvidar. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Ezequías, con el corazón palpitante de gratitud y asombro, entendió que la obra de Dios va más allá de un solo momento, y que los 9 niveles milagrosos de ángeles están siempre activos en favor de los que confían en Él. Las murallas de Jerusalén no solo fueron protegidas, la fe del pueblo se levantó nuevamente, preparando el camino para que el nombre del Señor siguiese siendo exaltado. Pero, ¿cómo continuaría la historia de Ezequías a la luz de la fidelidad de Dios? La intervención divina apenas comenzaba, llenando de misterio el futuro que aguardaba a Jerusalén. Y sucedió que, después de la formidable victoria, Ezequías se sintió elevado en espíritu, confiando en que el Señor había apartado el peligro. Sin embargo, a medida que la calma comenzó a reinar sobre Jerusalén, Ezequías, consciente de su fragilidad, no podía permitirse descuidar su relación
con Dios. Con la fe renovada, se dirigió nuevamente al templo y allí buscó la guía del Señor. Señor, oró Ezequías, continúa guiando a tu pueblo, que en ti hemos depositado nuestra confianza. Permite que este día se convierta en un testimonio de tu grandeza ante las naciones, que cada rincón de Jerusalén declare tus maravillas. Afuera, los hombres comenzaban a salir de sus casas, aún incrédulos por la maravilla ocurrida. Algunos miraban con asombro las huellas de la batalla, los restos del enemigo que habían caído en un solo día. Otros se preguntaban si su rescate había sido un sueño. Oh, pero qué realidad tan gloriosa. La fe resurgía en el corazón del pueblo, como el rocío fresco de la mañana renovando la vida. Ezequías convocó a los líderes de Jerusalén y les habló con fervor. No nos dejemos llevar por el orgullo ni por la seguridad engañosa. Debemos rendirnos ante el Señor y llevar las primicias de nuestras ofrendas a su altar, para que nuestro corazón permanezca firme en la fidelidad que nos ha mostrado. Su voz resonó, no como rey, sino como un siervo del Dios Altísimo. Mientras tanto, en las sombras cercanas, la figura de Sennacherib, el rey de Asiria, se movía con rencor y angustia. Herido en su honor por la derrota inesperada, no podía permitir que los rumores de la intervención divina se esparcieran sin llevar acción. Mandó a sus mensajeros a los reinos vecinos, incitándolos a unirse a él en su venganza contra Jerusalén y su Dios, proclamando que sería un líder temido y que los dioses de los pueblos no habían podido salvarlos. Sin embargo, en el templo, Ezequías y el profeta Isaías esperaban recibir la palabra del Señor. No pasó mucho tiempo antes de que la voz de Dios se manifestara nuevamente. Un mensaje había de nuevo llegado de lo alto. No teman, porque así como el sol se alza en el cielo, así también caerá en su propia trampa el que se levante contra mi pueblo. Yo pelearé por ellos. La alegría se apoderó de Ezequías, mas no dejó que su corazón fuese complaciente. Conocía la historia de su pueblo, la de generaciones que habían caído en la complacencia y el pecado, alejándose de la gloria de Dios. Debemos estar preparados, dijo a los reunidos. La batalla no ha terminado, y el enemigo no se apartará fácilmente. Días pasaron, y la tensión creció en Jerusalén. Desde la distancia, Sennacherib enviaba cartas amenazadoras, cada una más escalofriante que la anterior. A pesar de los esfuerzos del rey asirio por sacudir su fe, Ezequías se mantuvo firme, llevando aquellas cartas ante el altar del templo. Se arrodilló y con lágrimas de desesperación y esperanza, elevó su voz al Dios de los ejércitos. «Señor de los cielos», clamó Ezequías, «mira y escucha las palabras de Sennacherib, que ha desafiado tu poder. Pero tú, oh Dios, eres más fuerte que cualquier amenaza. Espero en ti». Aquella noche, el silencio del cielo se llenó de promesas y misterios. Un ángel de Dios, el mismo que había descendido para la primera batalla, estaba nuevamente en movimiento, preparando el sereno camino de la intervención divina. Las mareas estaban a punto de cambiar una vez más. Y así fue que el cielo se dispuso a revelar el siguiente acto en el plan soberano de Dios, el cual dejaría al pueblo de Jerusalén en expectativa y asombro. ¿Qué respuesta tenía el Señor para el rey de Asiria y su desafío audaz? El reloj del cielo había comenzado a sonar, y las revelaciones del Altísimo pronto llegarían a la tierra. Pasaron las horas entre la duda y la esperanza, y la noche oscura cubría Jerusalén como un manto. El pueblo se mantenía expectante, temiendo la respuesta del cielo, mientras había un eco de conversación en cada rincón de la ciudad. Cada habitante, desde los ancianos hasta los más jóvenes, murmuraban sobre el mensaje que había enviado Sennacherib, como un viento frío que amenazaba con desatar el terror nuevamente. Ezequías, en su recámara, luchaba con el peso del futuro que se acercaba. El temor de lo desconocido se entrelazaba con la fe que había declarado ante su pueblo. Sin embargo, estaba consumido por una profunda convicción: el Señor no lo había abandonado. En su corazón ardía el recuerdo de las promesas divinas y sabía que debía actuar en consecuencia. Dejó que la luz de una lámpara iluminara las páginas de escritura antiguas, buscando en ellas la guía que necesitaba. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Susurró para sí mismo, alimentando su fe con la verdad del Dios que había salvado a Israel en el pasado. Al amanecer, el mensaje del cielo llegó de manera certera y sobrenatural.
En un destello de luz, el ángel del Señor se presentó a Ezequías en su habitación. La presencia celestial se hizo evidente, inundando el lugar con una paz que era a la vez sobrecogedora y hermosa. Ezequías, rey de Judá, habló el ángel, su voz resonando como un trueno. He venido en respuesta a tu clamor. El Señor ha escuchado las burlas y amenazas de Sennacherib, y aquí está su decisión. Él ha decretado su caída. Esta misma noche la batalla no será tuya, pues yo pelearé por ti y por tu pueblo. Ezequías se sintió temblar ante la majestad del Ser Celestial. ¿Cómo puede ser esto?, preguntó, su voz más un susurro que una declaración. ¿Qué señales vendrán de ti, oh Señor, para que tu pueblo crea en tu poder? A medida que el alba despierte, respondió el ángel, el amanecer revelará la intervención del Altísimo. Y caerán en la tierra 10.000 y 1.000 a su lado, pero a ti no te alcanzará. Con esta palabra, el ángel se despidió, dejando tras de sí un profundo sentido de reverencia. Ezequías se arrodilló, el suelo bajo sus rodillas se sentía sagrado. La esperanza renacía en su corazón, y las sombras de la ansiedad se disipaban. Sabía que debían prepararse, no solo para la batalla, sino para ver la manifestación visible del poder de Dios. Combinando fe y acción, Ezequías reunió a los líderes y soldados de Jerusalén, compartiendo la revelación divina. El pueblo, aún en sus mentes, lo tomaba como un susurro de locura. Sin embargo, cuando Ezequías les habló de la certeza del ángel, la atmósfera cambió. Cosas sorprendentes suceden cuando el pueblo de Dios se une en fe. Así, comenzaron a adorarlo, levantando sus manos y voces en alabanzas. Dios de Israel, confiamos en ti, Rey de los cielos, tú eres nuestro amparo y fortaleza, resonaba entre ellos. La noche avanzaba más y más, y Ezequías, sostenido por la oración y la alabanza, no podía dejar de preguntarse cómo se cumpliría la promesa. ¿Cuál sería el desenlace de aquella magnífica intervención? Las estrellas brillaban como testigos silenciosos, y el cielo parecía contener la respiración en anticipación. Al romper el día, la ciudad despertó a una jornada que estaba destinada a ser monumental. Murmullos de temor se suspendieron en el aire, la tensión palpable. ¿Qué haría el Señor? La pregunta que atormentaba a cada corazón fue su respuesta. La gloria de Dios estaba a punto de manifestarse en su máxima expresión, y una revelación postrera asomaría de la obra que el cielo había dispuesto. Y así, el pueblo se preparaba para ver cómo las promesas de Dios se entrelazaban con la historia de su libertad. El poder del Altísimo se estaba armando para realizar algo que dejaría a Jerusalén en asombro y reverencia, desafiando la lógica y revelando el plan soberano de Dios. Pero aún quedaba un misterio por descubrir. ¿Qué haría el Rey de la Gloria para desbaratar los planes de sus enemigos? La espera estaba a punto de culminar en la gloriosa revelación de su propósito eterno. El sol despuntó en el horizonte, sus rayos dorados filtrándose entre las murallas de Jerusalén como una señal de esperanza. La ciudad, radiante y expectante, se preparaba para la intervención divina prometida. Los corazones en cada hogar palpitaban al unísono, resonando con la luz que traía el nuevo día. Ezequías, con sus ojos fijos en el oriente, sintió la energía vibrante de la oración colectiva que ascendía como un incienso agradable ante el Altísimo. Dirigió su mirada hacia la espléndida acrópolis que se alzaba frente a él, recordando las palabras del ángel. No temerás, pues el Señor está contigo. Las palabras del mensajero celestial encontraron refugio en su mente y lo elevaron en fe. Mientras la ciudad despertaba, los soldados de Sennacherib se mantenían en sus posiciones, confiados en su aparente invulnerabilidad. El rey asirio había desafiado al Dios de Israel, y su soberbia los había conducido a un abismo peligroso. Sin embargo, no era la fuerza del ejército el que determinaría el resultado de ese día, sino la gracia y el poder del Señor. Los líderes del pueblo, reunidos en el templo, buscaron la dirección de Dios. «Clama a Él con fervor», exclamó uno de los ancianos, «pues solo Él puede salvarnos».
A medida que las voces se unían en un clamor de súplica, la atmósfera se tornó tensa, cargada de una energía espiritual que solo podía ser proveniente del cielo. De súbito, un silencio soporífero cubrió la tierra. Ezequías se sintió atraído hacia una visión celestial. En medio de su adoración, el cielo se abrió, y el esplendor de la gloria de Dios iluminó el lugar. Ángeles, centellantes como estrellas, se alinearon en las alturas, y su presencia emanaba una autoridad indescriptible. Podía ver en su rostro el eco de Dios mismo. «Oh pueblo de Judá», resonó una potente voz, «hoy el Altísimo se manifestará en su poder. No os alarméis, pues traigo noticias de gran alegría». Las palabras reverberaron en el glorioso templo, llenando el lugar de un manto de seguridad. «Pasad de la desesperanza a la confianza», continuó, «pues lo que hoy veáis será un testimonio de la fidelidad de Dios. Preparad vuestros corazones para lo que está por venir». Ezequías sintió como cada fibra de su ser se unía al propósito divino. La adoración que brotaba de sus labios se mezclaba con la alabanza de los ángeles, produciendo una sinfonía celestial que resonaba en el cielo. Había llegado la hora de actuar, y la certeza de la victoria ya era palpable. A medida que avanzaba la mañana, el pueblo se preparó para el combate. Con frenos llenos de fe en sus corazones, tomaron sus armas. Y se colocaron en el umbral de la ciudad. La anticipación era un fuego ardiente, y en su mirada se reflejaba la determinación de un pueblo que confiaba en su Dios. De repente, un estruendo como el de 1000 truenos retumbó en el aire. El cielo se oscureció, y una nube de niebla espesa descendió sobre el campo donde los ejércitos asirios se mantenían firmes. Confusión y pánico invadieron a los hombres de Sennacherib, mientras la voz del Señor resonaba en su interior, trayendo angustia y temor. Los soldados comenzaron a gritar, lanzándose al desorden y la huida. Era un hecho sobrenatural. El ejército del Altísimo, invisible a los ojos de los hombres, había hecho su aparición. Y así, el pueblo de Judá presenció el cumplimiento de la palabra profética. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Jerusalén se encontraba de pie, no solo como testigo de una batalla física, sino como un receptor de la intervención divina que trascendía toda comprensión. Pero mientras los ecos del grito de victoria resonaban por la ciudad, se revelaba un hecho más profundo. La batalla no solo era por las almas de los hombres, sino por la gloria y el nombre de Jehová. Y lo que estaba por desvelarse desataría un misterio aún mayor sobre el designio de Dios para su pueblo. ¿Qué más estaba Dios preparándose para revelarle a su pueblo en los días venideros? La historia apenas comenzaba a desplegar las maravillas del plan soberano del Creador. Ezequías, aún con el eco de la batalla resonando en su corazón, sintió que la paz que desbordaba en Jerusalén era solo el inicio de una revelación divina que aguardaba su momento. La bruma que había cubierto el campo de los asirios se disipó, revelando un lugar vacío, donde una vez hubo un ejército orgulloso y desafiante. La ciudad entera se reunió en adoración, y la confianza en el Señor creció como un río caudaloso. «Alabad al Señor», exclamó Ezequías, levantando sus manos en señal de entrega y adoración. «Por su fidelidad hemos sido liberados. No hay Dios como nuestro Dios, que pelea por su pueblo». La multitud replicó su clamor, y una ola de gozo recorrió cada rincón de la ciudad. Sin embargo, en su corazón, un anhelo surgió mientras miraba al horizonte. La victoria sobre Sennacherib era solo un capítulo, pensó, y aún quedaban muchos misterios por desvelar. Se recordó a sí mismo las palabras del profeta Isaías. «No temáis, porque yo estoy con vosotros. No desmayéis, porque yo soy vuestro Dios». Isaías 41:10. Mientras el pueblo celebraba, Ezequías se fue en busca del profeta. En el atrio del templo, un grupo de ancianos conversaba animadamente, y entre ellos, Isaías se veía como un faro de luz en medio de la multitud.
Cuando Ezequías llegó, el profeta levantó sus ojos hacia el rey y tuvo una visión que fue como un destello de entendimiento. «Rey Ezequías», dijo Isaías, su voz clara como el cristal, «el Señor ha hecho maravillas hoy». Pero lo que está por venir es aún más grandioso. La victoria sobre tus enemigos es solo la manifestación del poder eterno de Dios. Las palabras del profeta resonaban con autoridad, dejando en el corazón de Ezequías una profunda impresión de lo que significaba el actuar de Dios en su tiempo. Pero, ¿qué nos espera, oh profeta?, preguntó Ezequías, ansioso por conocer la continuidad del plan divino. Pronto, respondió Isaías, el Señor manifestará a sus ángeles, los seres celestiales que ahora están en nuestro medio. Ellos descenderán en diferentes niveles de gloria, trayendo no solo protección, sino también mensajes divinos para el pueblo. Hay un propósito más grande que se llevará a cabo, que será revelado a ti y a los líderes de Judá. Dicho esto, Ezequías sintió un estremecimiento recorrer su ser. Recordó el decreto de Dios para su ciudad, la promesa de ser un pueblo santo, y su corazón se llenó de reverente expectativa. Un temor santo comenzó a deslizarse por su espíritu al considerar la profundidad del plan de Dios. La intervención divina no solo había protegido a Jerusalén, sino que abría la puerta a una nueva época de acercamiento a lo celestial. Mientras los líderes se reunían en el templo, un viento suave sopló y un murmullo de comprensión comenzó a vibrar. Los presentes sintieron la proximidad del cielo y las palabras de aliento llenaron la atmósfera. «¿Quiénes son estos ángeles?», murmuró uno de los ancianos. «¿Qué mensajes traen de parte del Altísimo?». «En cada batalla hay ángeles asignados a nuestra causa», respondió Ezequías, su voz resonando con fe. «Dios no solo ha peleado por nosotros, sino que ha enviado a sus emisarios a fortalecer nuestra acción. Observad, pues el cielo se prepara para manifestarse en maravillosas apariciones». Con cada palabra de Ezequías, la expectación crecía y la fe del pueblo ardía. Estaban en la antesala de algo más grande, pues el cielo parecía acercarse, listo para abrirse aún más. Y así, mientras Jerusalén celebraba su liberación, el reino de los cielos estaba a punto de desatar una serie de eventos que cambiarían para siempre la percepción de Israel sobre los ángeles y su papel en el plan eterno de Dios. Las profecías que habían estado dormidas comenzaban a cobrar vida. «Escuchad, pueblo mío», clamó Ezequías, «lo que pronto veremos será un testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Los ángeles vendrán en distintos niveles, revelando la gloria de su presencia, y en este asombroso despliegue conoceremos al Señor aún más en su majestad». La historia de Jerusalén apenas comenzaba. ¿Qué más traerían estos mensajeros celestiales? La revelación de Dios estaba a un paso, y su pueblo tenía que estar listo para lo que vendría, un encuentro transformador con los seres que habitaban en la gloria divina. La tarde se tornó en un crepúsculo dorado, y la alabanza resonaba en Jerusalén como un eco de las batallas ganadas. Ezequías, con el rostro iluminado por la gloria de Dios, continuaba en el templo junto a los ancianos y líderes. Había un murmullo de expectativa en el aire, como si cada corazón presente palpitara al unísono con la promesa que se avecinaba. «¿Qué veremos entonces?», preguntó uno de los ancianos, su voz temblorosa por la emoción. «¿A qué ángeles debemos esperar? ¿Qué mensajes traen para el pueblo?». El rey Ezequías se puso de pie, la mirada fija y resuelta. «El tiempo se ha cumplido, y el Señor ha decidido revelarse de una manera jamás vista», declaró, mientras un silencio reverente se apoderaba de la multitud. «Isaías me ha hablado de 9 niveles de ángeles, cada uno portador de un mensaje, de poder y de gloria, que elevarán nuestra fe y traerán respuestas a nuestras súplicas». El pueblo se acercó, sus rostros reflejando tanto asombro como inquietud. Ezequías prosiguió, su voz resonando con autoridad. «Cada nivel tiene un propósito. Al primero, Dios lo ha enviado para que nos proteja de las acechanzas del enemigo. Al segundo, que traerá revelaciones y visiones a nuestros profetas.
Isaías, al lado del rey, asintió en afirmación, recordando las profecías que habían sido entregadas a su oído. Y los siguientes, continuó Ezequías, descenderán con mensajes de sanidad, liberación, provisión y guía. Cada uno de ellos llamará a nuestro pueblo a una mayor santidad y obediencia. Nos recuerda que, como dice Salmos 91:11, porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. La multitud murmuró, su fe comenzando a reavivarse. Las palabras del rey resonaban fuertemente, como trompetas celestiales anunciando la llegada de algo asombroso. Repentinamente, un sonido inconfundible comenzó a llenar el aire, como el murmullo de un torrente que se acerca. «Escuchad», exclamó Ezequías, «es el aleteo de los ángeles, es la voz del cielo que se acerca». Los presentes miraron hacia lo alto, sintiendo la vibración en sus corazones. Desde el horizonte, una luz brillante comenzó a descender. Se sentía un calor sin igual. Las sombras se retiraron, y algo como un manto cubrió el templo con una paz sobrenatural. Isaías instó al pueblo a que se postrara. La gloria del Señor está a punto de manifestarse. A medida que la luz se hacía más intensa, diferentes figuras comenzaron a aparecer. «¡Los ángeles han venido!», gritó un anciano con lágrimas en los ojos. «Son enviados de Dios para nosotros». Uno, que era más radiante que el resto, comenzó a hablar. «He aquí, soy un mensajero del Señor de los ejércitos. Vengo para declarar que el tiempo de las maravillas ha llegado. Así dice el Señor. El sufrimiento de mi pueblo ha llegado a mi oído, y las súplicas han sido atendidas. Los ángeles estarán con ustedes en cada paso. Se esperan bendiciones y liberaciones». La multitud tembló de asombro, asiduos ante la presencia del Celeste. Mientras el ángel proseguía, el poder de Dios llenó el lugar con una unción palpable. Una anticipación ferviente se apoderó de los corazones. La voz divina prometía cambios, proporcionaba dirección e iluminaba el camino en medio de la oscuridad. Ezequías, sintiéndose sobrecogido, recordó las palabras de su predecesor, el rey David. «Una generación vendrá y alabará tus obras, y anunciará tus hechos poderosos». Salmo 145:4. El ángel finalizó su mensaje con fuerza. «Y el Señor levantará un estandarte contra el enemigo, y aquellos que confíen en él no serán avergonzados. No temáis, porque lo que se avecina es una obra de gloria, que despertará a esta nación para su llamado». Con esas palabras, el cielo pareció abrirse aún más. La humanidad era ahora consciente de que la intervención de Dios no solo había comenzado, sino que se estaba intensificando. El pueblo, con corazones ardientes, sabía que estaban en el umbral de algo que cambiaría el curso de su historia. Así, mientras los ángeles comenzaban a tomar su lugar entre el pueblo, Ezequías se dio cuenta de que el destino de Jerusalén estaba ligado a la fidelidad de Dios, y que las 5 promesas de poder se manifestarían en su tiempo, revelando un plan aún más profundo que abarcaba generaciones. Una inquietante pregunta surgió en el aire. ¿Qué más traerían estos ángeles? La revelación estaba a flor de piel, y las promesas del Señor pronto se desplegarían, dejando a su pueblo anhelante de entender la plenitud de sus propósitos eternos. Mientras el murmullo de asombro reverberaba en el templo, los ángeles ocupaban sus lugares, y el pueblo, cautivado, permanecía en un silencio reverente. La atmósfera estaba cargada de una expectativa electrizante, como un arco tenso a punto de liberar un destello de luz y gloria. Ezequías, con los ojos fijos en el ángel radiante, pidió a la multitud que se preparara para escuchar no solo con sus oídos, sino con sus corazones. El Señor ha prometido que estos enviados traerán noticias de gran gozo, y eso es solo el comienzo. Recuerden, amigos míos, que cada uno de estos ángeles ha sido asignado con un propósito divino. Entonces, el ángel más resplandeciente, con voz como de muchas aguas, reveló el primer mensaje. Mañana, en el amanecer, el Señor desbordará su gracia, y veréis la sanidad del paralítico que está a la entrada del templo.
Él hará caminar a los que son incapaces, y sus pies, que han estado doblados, danzarán de alegría. El pueblo, atónito, estalló en júbilo. Un hombre que había estado postrado durante años miraba con incredulidad. ¿Veré yo esta gran obra de Dios?, murmuró entre sollozos. Sí, y es solo el inicio, declaró el rey Ezequías con fervor. Las puertas del cielo están abiertas, y cada ángel tiene una tarea específica. Escuchad bien, porque no solo sanaré cuerpos, restauraré corazones. Acongojado por la revelación, Isaías se levantó. El Espíritu del Señor me ha hablado. La nación no solo necesitará sanidad física, las heridas del corazón claman por ser restauradas. Un ángel designado vendrá para liberar a aquellos que están cautivos por el pecado y la opresión, para que puedan conocer la verdadera paz. Mientras las palabras eran pronunciadas, el cielo pareció oscurecerse momentáneamente, y un tercer ángel descendió, envuelto en vestiduras de luz que resplandecían con la pureza de la santidad. «He venido con la promesa de provisión», proclamó. «Aquellos que han tenido hambre serán alimentados, y aquellos que han carecido de sustento recibirán abundantemente. El Señor proveerá para su pueblo, no se turbe su corazón». Las promesas de liberación y provisión resonaron como ecos de antiguas profecías. El pueblo, con sus corazones llenos de fe, comenzó a entender que la intervención divina era más que un acto de poder, era un movimiento hacia una relación restaurada con Dios. Ezequías, con su mirada firme, exhortó a la multitud. Preparémonos para celebrar. De acuerdo con los Deuteronomios, el pueblo de Dios debe recordar sus maravillas y proclamar sus bondades. No olvidéis lo que el Señor ha hecho, porque será la base de nuestra adoración. Los ángeles, tomando conocimiento de las 3 primeras promesas, se movieron en círculos, como si sus alas danzaran en alabanza, el sonido de sus aleteos reverberando con un cántico celestial. Sin embargo, en el interludio de la dicha, una sombra se deslizó entre la multitud. Un inexplicable silencio cautivó el lugar, como cuando se espera una tormenta. Fue entonces que un mensaje más severo llegó a través de un ángel más oscuro, su rostro lleno de seriedad. Un mensaje del cielo, su voz resonó, pero lo que está por venir no estará exento de pruebas. Los 4 vientos de la tierra soplan, y habrá guerra y aflicciones por un tiempo. No olvidéis que aquellos que son fieles a Dios serán los que resplandecerán más en medio de esta oscuridad. La atmósfera se tornó densa, y los rostros del pueblo se tornaron serios al considerar lo que eso significaba. ¿Qué pruebas se avecinaban? ¿Qué luchas se enfrentarían antes de que el cumplimiento de las promesas se verificara? Un murmullo recorrió la multitud, mientras sus corazones latían desenfrenadamente ante la inminente prueba de fe. Ezequías, sintiendo la tensión, alzó su voz una vez más. «No temáis, porque el Señor está con nosotros, su mano nos guiará, y, como dice Isaías en el capítulo 54, no temas, porque no serás avergonzada». Con un nuevo espíritu, la multitud fue abrazando la dirección divina. Comprendieron que la obra de Dios no se detendría si no eran firmes en sus promesas. Mientras la noche caía sobre Jerusalén, el pueblo sintió que algo monumental se avecinaba, una revolución espiritual que cambiaría estatus y destinos. Y así, mientras la gloria de Dios llenaba el templo, una inquietante frase resonó en el corazón de todos. ¿Cuál será la respuesta del pueblo a tal llamado? Una expectativa enraizada en el espíritu aguardaba próximas revelaciones que definirían el rumbo de un nuevo pacto. Y sucedió que, en el alba de un nuevo día, las sombras de la noche se retiraron, y los primeros rayos del sol iluminaban Jerusalén con un brillo dorado. Ezequías, sintiendo la inquietud en su corazón, se dirigió al templo donde se había convocado al pueblo. Sus ojos resplandecían con anticipación, preparados para recibir el cumplimiento de las promesas declaradas la noche anterior. «Hoy el Señor nos sorprenderá con su amor», anunció Ezequías, su voz resonando en la multitud expectante. «Las palabras de los ángeles se harán realidad. Preparaos para ver la mano de Dios en esta ciudad». Pero entre el gozo y la expectativa, la ansiedad persistía. ¿Qué aflicciones se acercaban?
Esa pregunta persistía en la mente de muchos mientras se contemplaba el amanecer. Así, Ezequías se volvió hacia el pueblo, y con una ferviente oración pidió a Dios que otorgara a cada uno valor y fe. «Abrid vuestros corazones», suplicó el rey, «porque el milagro que hoy se está por manifestar es más que una simple sanidad. Es un símbolo de la restauración que el Señor desea para nosotros, tanto física como espiritualmente». Y en ese momento, un ángel, con alas brillantes como el oro, apareció ante la puerta del templo. Su luz era tan intensa que los presentes se vieron obligados a proteger sus ojos. «He aquí, el Señor ha escuchado la súplica de su pueblo», exclamó el ángel, «y hoy se manifestará el poder de Dios entre vosotros». El paralítico, cuya fe había sido alimentada por las promesas, inclinó su cabeza y con un susurro de alabanza clamó al Señor: «Si tú lo decides, Señor, puedo ser sanado». El ángel, extendiendo su mano poderosa, proclamó: «Levántate y anda, porque el Dios de Israel te da fuerzas nuevamente». En ese instante, el hombre que había estado postrado durante años experimentó un calor como si fuego viviente recorriera sus extremidades. Con un grito de alegría se levantó, temblando al principio, pero pronto danzó entre el pueblo que lo rodeaba, todos ellos maravillados ante la gloria de Dios que se manifestaba. La multitud rompió en alabanzas, y los ecos de la adoración comenzaron a llenar el templo. Cada corazón repleto de fe se unió en un solo clamor: «Grande es el Señor, su misericordia es eterna». Sin embargo, en medio de la gran alegría, el ángel osciló levemente, como si sintiera la presión del aire sobrenatural a su alrededor. «La obra del Señor no termina aquí», dijo, su voz firme aún contra el bullicio celebratorio. «Pero recordad, pruebas vendrán, y la fidelidad de cada uno de vosotros será puesta a prueba. ¿Acaso no está escrito: a través de muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de Dios?» Las palabras resonaron en los corazones de los presentes, y el ambiente de júbilo se tornó en una reflexión profunda. A uno con su emoción, Isaías se levantó nuevamente, alentado por la esperanza, un espíritu ardiente dentro de él que lo movía a hablar. «Hermano, hermana, no perdáis de vista la promesa de Dios. El Señor ha dicho en su palabra: por tanto, no temáis, porque yo estoy con vosotros. No desmayéis, porque yo soy vuestro Dios». Las promesas de restauración, sanidad y provisión se entrelazaban con la certeza de la adversidad que vendría. El pueblo se miró entre sí, compartiendo no solo la alegría reciente, sino también la carga de la incertidumbre que les aguardaba. Así se consolidó un pacto en sus corazones: no solo ser testigos de la gloria, sino también mantenerse firmes durante las pruebas venideras. «Hoy hemos tenido un encuentro con lo divino», dijo Ezequías, «y es nuestra responsabilidad responder a este llamado con fe inquebrantable». Mientras se levantaban, sintiendo el peso de la resolución, un silencio sagrado envolvió el lugar, y una presencia poderosa se hizo manifiesta. Los ángeles, vigilantes, esperaban. Pero al final, una sensación inquietante se apoderó de ellos. ¿Qué deberá cumplirse para que esa promesa de libertad y victoria prevalezca? Se dieron cuenta de que el camino hacia la redención estaba llenado no solo de milagros, sino de sacrificio. Y así concluyó el día con corazones esperanzados, listos para enfrentar lo que vendría. Una frase resonaba en sus espíritus: ¿cuál será el papel que Dios les ha encomendado en la batalla que se acerca? La pregunta colgaba en el aire, mientras la luz del anochecer marcaba el comienzo de un nuevo capítulo en el camino de su fe. Y al siguiente día, cuando el sol se elevaba en su esplendor, la ciudad de Jerusalén seguía vibrando por el eco de la adoración que había resonado en el templo. Ezequías, con la certeza de un corazón renovado, condujo al pueblo a una reflexión más profunda. «Las promesas que Dios ha hecho son verdad», declaró. «No solo son para felicidad temporal, sino para perpetua salvación y liberación». Mientras pronunciaba estas palabras, una sombra cruzó el rostro del rey. La expectativa de milagros no se percibía únicamente en los hogares del pueblo, sino también en las fortificaciones de la ciudad, donde fuerzas oscuras se cernían en silencio, observando con malevolencia el despertar del nuevo día.
Un murmullo comenzó a surgir en la multitud mientras un mensajero del rey de Asiria se acercaba, su porte altivo y arrogante. Las palabras que llegaban a Ezequías eran como dardos envenenados. ¿A qué confías en este día? El rey de Asiria dice, ¿acaso los dioses de las naciones han librado a sus pueblos de mi mano? La voz del mensajero se inundó de desprecio, y los corazones del pueblo empezaron a temblar ante la amenaza de un dominio que se creía imbatible. Sin embargo, Ezequías no se dejó llevar por el miedo. Con una fe inquebrantable, elevó su mirada hacia el cielo. «Oh Señor Dios de Israel», clamó, «mira nuestra aflicción y escucha este desafío que nos lanzan los enemigos de tu pueblo». Un profundo anhelo brotó en su interior, y el rey supo que debía interceder y buscar el rostro del Señor. Con mayores fervores, mientras el rey oraba, la atmósfera cambió. Una pizca de luz resplandeciente apareció en el templo, y el ángel que había venido la mañana anterior se volvió a manifestar. Su presencia traía consigo un mensaje de aliento y poder. «Ezequías, no temas, porque así dice el Señor, por amor a ti he oído la oración que has hecho delante de mí. Tu fe activa la furia del cielo contra tus adversarios». El mensaje permitió que la esperanza renaciera en los corazones de todos. El ángel prosiguió, «He aquí, yo haré caer sobre Asiria una calamidad, y el rey no entrará en esta ciudad, ni lanzará allí saeta alguna, no la cercará, ni levantará contra ella un baluarte». La promesa llenó el lugar de un fervor renovado, y en un clamor unánime el pueblo comenzó a alabar a Dios. «Ezequías», continuó el ángel, «tu fidelidad ha sido vista, y el temor de los hombres no prevalecerá. Demuestra a todos que el Dios de Israel es un Dios de guerra y de milagros. La victoria será tuya, pero la batalla requiere de valentía y unidad». Las palabras resonaban poderosamente entre los presentes. Ezequías, tocado por la dirección divina, se dirigió al pueblo. «Escuchad, oh hijos de Israel. No es tiempo de desmayar, porque el Señor peleará por nosotros. Levantemos nuestros estandartes de alabanza y preparemos nuestras almas para la batalla espiritual que se aproxima». Así, el pueblo se armó de oración y adoración, y comenzaron a clamar al Señor por la liberación que había prometido. Un fuego sagrado comenzó a arder en sus corazones, y la atmósfera se tornó electrizante, como si las murallas de la ciudad temblaran ante la inminente intervención divina. Pero en las sombras, el rey de Asiria recibía informaciones sobre los eventos en Jerusalén. En su furia, determinó redoblar su ofensiva, sin saber que sus planes caían en la trampa de la voluntad soberana de Dios. Los pensamientos de los hombres son tomados en cuenta, pero los caminos del Señor son más altos. Así terminó el día con una clara tensión en el aire, y un nuevo murmullo de expectación creció entre el pueblo. Mientras se preparaban en oración, una revelación susurraba: «Lo que Dios ha prometido no es solo un alivio momentáneo, sino un acto sublime que desterrará el yugo de opresión para siempre». La pregunta quedó flotando, penetrante como una flecha. ¿Qué asombroso acto de salvación está por desatarse cuando la tierra tiemble y el cielo responda? El futuro, aún incierto, era un lienzo donde se pintarían los actos de Dios, y un escalofrío de anticipación recorría los corazones fieles. ¿Querría Él, en estos momentos de prueba, mostrarse como el guerrero valiente que siempre ha sido? La historia, por venir, tendría sus revelaciones. En la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las murallas de Jerusalén, trayendo consigo una sensación de renovada esperanza. Ezequías, sosteniendo el mensaje del ángel como un estandarte, se preparaba para enfrentar la adversidad que se avecinaba. «Hoy», declaró con firmeza, «veremos la mano del Señor en nuestro favor. Su promesa nos respalda, y no temeremos ante las acérrimas amenazas que nos rodean». El pueblo, bajo las instrucciones del rey, se reunió en el templo, donde la adoración comenzaba a surgir como un clamor alentador. «Venga el Rey de la Gloria», exclamó uno de los ancianos. Y la multitud comenzó a seguir su ejemplo, uniendo voces en la exaltación del Dios Altísimo. Mientras la alabanza brotaba, la atmósfera se volvió palpable. Cada nota resonaba en el cielo, elevando los corazones hacia lo sobrenatural.
Sin embargo, en los campamentos de Sennacherib, la tensión crecía a medida que el rey asirio ideaba nuevos planes para desmantelar a sus adversarios. Su arrogancia había trascendido la lógica, impulsándolo a desafiar no solo a Jerusalén, sino también a la misma autoridad del Dios de Israel. «Que se preparen para lo que viene», ordenó a sus generales, haciendo eco de su desprecio por el poder divino. Se sentía invencible. Mientras tanto, Ezequías, en medio de la oración, era consciente de la urgencia de su pueblo. «Debemos fortalecer nuestra unión», instó. «La batalla que enfrentaremos no es solo física, sino espiritual. El enemigo busca dividirnos». La multitud asintió, y cada uno pudo captar la profundidad de su llamado. La verdadera fortaleza estaba en la unidad, en su conexión con Dios y entre ellos. Cuando la tarde comenzó a disminuir, un murmullo de inquietud se extendió por Jerusalén. Un mensajero asirio, cubierto de polvo, llegó hasta la muralla, la arrogancia de su rey en sus labios. «¿Hasta cuándo se aferrarán a sus ilusiones, Jerusalén?», se rió, con desprecio. «Ningún Dios, incluyendo al de Israel, puede salvaros de nuestra ira. Vuestra fe es vana y vuestros cimientos débiles». Ezequías oyó y sintió el peso de la amenaza. «Reúne a nuestros líderes», ordenó, y junto con el profeta Isaías se retiraron al templo, clamando por dirección. En la soledad del lugar sagrado, con sabiduría divina, llevó la situación ante el altar. «Oh Señor, mira y escucha, porque la burla del enemigo se alza como un grito desafiante, pero sabemos que el poder de tu mano sostiene nuestras certezas. Te pedimos que actúes en medio de nuestra angustia». Inmediatamente después de su súplica, un destello de luz se hizo evidente, y la presencia de un ángel se manifestó, llevándole la respuesta del cielo. «Ezequías, el Señor ha oído tus oraciones y ha visto tu confianza. Estableceré a su pueblo en una dirección a seguir. Al amanecer, tú y tus hombres saldréis al encuentro del enemigo, y yo iré delante de vosotros. No temáis, porque yo estoy en control». El pueblo, al escuchar la certeza del mensaje, comenzó a alabar en coro. Se levantaron de su pasividad, y cada corazón palpitaba con una ferviente expectativa. «El Señor es nuestra luz y salvación, ¿de quién temeremos?», resonó entre ellos, y el fervor de la fe tomó forma palpable. Pero Ezequías sabía que esto era solo el inicio. «Mañana el Señor mostrará su gloria», les proclamó, impulsando la comunión entre los hombres. Su firmeza se reflejaba en la mirada ardiente de sus seguidores, dispuestos a enfrentarse a lo que antes les había causado temor. Cuando la noche cayó, un profundo silencio envolvió a Jerusalén. Las estrellas brillaban, mirando desde el cielo como testigos del poder que a punto estaba de manifestarse. Ser desatado. Una sensación palpable de expectativa llenaba el aire, como si el mismo universo estuviera conteniendo la respiración. De repente, el ángel, que había estado vigilante en las sombras, se movió con gracia y reflexión sobre el pueblo. «Lucharemos juntos, y yo proclamaré la victoria sobre el enemigo. Y puesto que Dios está contigo, no habrá nueva calumnia que prevalezca sobre su pueblo». El amanecer rompió con fuerza, y el pueblo se preparó para ver la obra de Dios. Conociendo la verdad del poder divino que los respaldaba, Ezequías pasó revista a sus hombres, quienes se alinearon listos para enfrentarse al ejército asirio. «Hoy será un día de obras, de restauración y de reafirmación de la grandeza de nuestro Dios», arengó, con el poder del Espíritu envolviendo cada una de sus palabras. A medida que se acercaban a las fronteras del enemigo, la voz de Ezequías resonó en la multitud. «Recordamos las obras pasadas del Señor entre nosotros. Él ha combatido por su pueblo antes y lo volverá a hacer». Mientras el sol se elevaba más alto, los gritos de guerra resonaron en las colinas, y lo que estaba por venir iba a ser un evento que resonaría a través de los siglos. La historia de Jerusalén se estaba escribiendo en un volumen de milagros, y cada corazón convivía en la expectativa del despliegue divino. ¿Qué nuevas maravillas revelaría Dios en esos momentos de tentación y prueba, donde la fe de su pueblo sería constantemente desafiada? El tiempo estaba a punto de mostrar la majestad y la gloria de la eternidad,
Pero un misterio seguía envolviendo el camino que aún debían atravesar. La pregunta permanecía: ¿qué revelaciones surgirían del corazón de Dios y cómo cambiarían la vida de su pueblo para siempre? La historia de su liberación estaba a solo un paso de ser contada.